Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros retomamos esta clase. Eh, Vamos a empezar con algo interesante. Quiero anunciarles que, la idea es, vamos a abrir otros grupos de WhatsApp para así se pueden sumar. Lo más seguro los pongamos acá en el YouTube. Sí se pueden sumar porque no sé cuántas clases más vamos a seguir subiendo y demás, pero prefiero hacer las clases presenciales o formar otros grupos. Sí podemos seguir estudiando, ¿no? Tener más ambiente. Entonces, para que estén informados de lo que pasa y estar más en comunicación. Eh, pero bueno, tengo que ver cómo lo lanzamos eso, pero se los voy avisando, ya que lo largo y bueno, las palabras ya son dueños de uno, ¿no? Uno es dueño de las palabras hasta que las dice, después las palabras son dueñas de uno. Entonces, vamos a ir arrancando. Bien, entonces nosotros continuamos con nuestro Zohar que estábamos estudiando, y ahora el Zohar va a entrar a explicarnos lo mismo, no lo mismo, ¿no? Pero nos va a explicar desde la visión que tuvo Eliyahu Hanabí. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de 4 fases. ¿Se acuerdan? Teníamos lo que es el Tzimtzum, el Masaj, la luz retornante, que hace ese Masaj, después la subida a la Malhut, sube a Binah, y ahí hace el Tzimtzum Bet. ¿Ok? De vuelta, ¿no? Siempre que hay un Tzimtzum, después se produce un Masaj, en una luz retornante, una nueva forma de recibir la luz. Todo eso lo estudiamos en la semana pasada, vimos cómo eso de la nieve que salía dentro del agua, la putrefacción que se transforma en basura, ¿no? Zohamá que se transforma en psolet, todo lo que estuvimos viendo. Ahora Zohar nos los va a explicar con la visión, esos mismos 4 puntos, 4 etapas, nos los va a explicar con lo que ve Eliyahu Hanabí. Pero para entenderlo, les traigo acá un poco lo que sucede con Eliyahu Hanabí. Y no les leo solo la parte del Zohar, que es una parte, sino les leo en grande para que vean un poco. Eliyahu Hanabí es uno de los profetas muy fuertes, muy verdaderos, ¿no? O sea, muy, ¿cómo se llama? Celosos de la palabra divina, es uno de los grandes maestros. Y siempre Eliyahu Hanabí también está, ¿cómo se llama? Vinculado al estudio secreto, ¿no? Al sod de la Torah, a lo místico. Siempre se adjudica la revelación de Eliyahu con los grandes misterios, con las grandes revelaciones, ¿no? Cuando se dice que alguien tiene una revelación de Eliyahu es porque es un gran maestro, ¿no? El Arizal, el Rabbi Shimon Bar Yochai, o sea, todos siempre los grandes reveladores tuvieron también como maestro a Eliyahu Hanabí, y es el indicador de esa gran enseñanza. Su alumno, Elisha, es una persona, es uno de los profetas que más me gusta. Se los digo al margen, ¿no? Es muy especial. Elisha es muy especial. Como tu hijo. Y vamos a estudiar un poco de lo que pasó con Eliyahu Hanabí. Y dice así, les leo, es el capítulo, es en Melahim, en Reyes 1, el capítulo 19. Y en verdad empieza un poco más adelante, pero quiero hablar desde el principio para que tengan una visión. La traducción es, ¿cómo se llama? Momentánea. O sea, es traducción mía del momento. Capaz que me equivoco en unas palabras, entiendan la idea en general. Y no tengo una traducción acá directa en español, solo tengo unos psukim en español. Entonces voy a intentar leerlo directo traduciendo, así que es un poco difícil, sepan comprenderme. Y si tienen una pregunta, pregunten. Entonces sucede así, viene Ahab y le cuenta a su esposa Isabel sobre los milagros que hizo Eliyahu, o sea, que bajó el fuego, ¿no? Y la lluvia, y que después de eso vino y mató a todos los que hacían la Avodah Zará, ¿no? La idolatría, y a todos los profetas del Baal, ¿no? Había todo el tema de que estaban
los falsos profetas y venían y corrompían al pueblo de Israel, Eliyahu Anabí los enfrenta a todos y les dice, bueno, miren, acá bajo el fuego, o sea, todo lo que sucede con él, y todo eso le viene y le cuenta a Ahab a Isabel. Y viene Isabel y manda un mensajero a Eliyahu, y que así le diga, en un castigo muy duro, me castigaron los dioses. Y no alcanza solo este castigo, sino que también mañana a esta hora voy a encargarme que te maten por espada, como mataste a todos los profetas, ¿no?, del Baal. Entonces entendió Eliyahu que estaba en peligro y se apuró a irse para salvar su vida. Y llegó a un lugar que se llama Beersheba, Shebeshilton Yehuda, que estaba en el gobierno de Yehuda, por fuera de digamos, del terreno de Ahab, digamos, del gobierno de Ahab. Y dejó a su ayudante ahí en Beersheba. Eliyahu él solo se fue y siguió avanzando hacia el desierto, y avanzó la distancia de un día y llegó y se sentó debajo de un árbol Rotem, no sé cuál es el árbol Rotem, para descansar bajo la sombra de ese árbol. O sea, acá hay todas unas metáforas, hay todo un estudio. Tal vez algún día lleguemos a estudiar también el Tanaj, ¿no?, en el Sod. O sea, piensen todo los detalles, la caminata, Beersheba, el árbol, la sombra de ese árbol. Pero vamos a llegar a lo que quiero mostrarles con el Zohar. Y dice, tenía mucho, ya estaba muy cansado y muy hambriento, y pidió que ya está, quería terminar con su vida, o sea, que termine acá, ya no quería más nada. Y así le pide a Hashem que le alcanza ya todo lo que vivió y todo lo que le alcanzó a Hashem hasta ese momento, que ahora se lleve su alma, que no es preferible él que sus padres, ¿no?, sus antepasados, que ellos ya murieron. Y se recostó ahí y se durmió debajo de la sombra de este árbol, del árbol del Rotem. Así se llama el árbol, no sé cómo se llama en español, perdón. Y viene de pronto un ángel y lo despierta y le ordena que se despierte, que se levante y que empiece a comer. Lo mira Eliyahu y ve que del lado al lado de su cabeza hay una torta, hay una comida, ¿no? Hay una torta, que fue cocinada sobre gehalim, sobre carbón, y hay un plato de agua también. Comió Eliyahu de esa torta y tomó de esa agua y se volvió a recostar. Volvió ese ángel de Dios, ese ángel de Hashem, una vez más, y lo despierta y le dice, despiértate, come el resto de esta torta, que tenés un camino largo por delante. Se levanta Eliyahu y come y toma, y recupera sus fuerzas por intermedio de esa torta, y tanto para poder emprender el camino de 40 días seguidos, sin ninguna interrupción, hasta que llegó a el Har Sinai, o sea, la montaña del Sinai, en la cual ahí reposó la Shekhinah, la presencia divina, cuando fue la entrega de la Torá. Entró ahí, dentro de la cueva que había en la montaña, o sea, entra ahí, y se acuesta a dormir en esa montaña. Y vuelve a aparecer una profecía, o sea, vuelve a aparecer la profecía
de Dios, o sea, la nebuá, a él, y así le es dicho, así le dice. ¿Cuál es tu acción aquí? ¿Qué es lo que vienes a hacer, Eliyahu? Eliyahu le dice, con el corazón, con el, digamos, Behom Livi, con el calor de mi corazón, vengué Lichvod Hashem, en nombre de Hashem, en Bodeh Shamayim Va'etz, el que creó los cielos y la tierra, eh, por ser que abandonaron tu Torah, el pueblo de Israel, y tus altares, Shebnimnu, que fueron construidos en tu honor, fueron rotos. Bet Neviei Emet, y los profetas verdaderos fueron asesinados bajo la espada. Benisharti, y me quedé yo solo. Y también a mí me quieren matar. Esperen que acá tengo una traducción. Justo esta parte es la que va a decir el Zohar, así que la tengo en español. Dice así: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sido muy celoso por el Eterno, el Dios de los ejércitos, por cuanto los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Y quedo yo, solamente yo, y busca mi vida para quitármela. Bueno, yo lo traduje un poco más literal, ¿no? Acá es mucho más poético. Y dice así, y le dijo, ¿no? Dice, en la profecía le he respondido a Elibao, se me ameará, sal, o sea, de la cueva, sal de aquí, y párate al Pitjabatzela, o sea, y párate sobre el monte, ¿no? En lo que es en la montaña, ¿no? Lichvod Ashkina, en honor al Eterno, en honor a la presencia divina, acá lo traduce delante del Eterno. Sheatidalit Galot, o sea que en un futuro va a ser revelado. Y he aquí que pasó al Eterno un viento grande. Serán, entonces pasa, Ruach Gdolah, eso es lo que va a explicarnos el Zohar. Ruach Gdolah. Y he aquí que viene el Eterno un viento grande y poderoso. Behazak, Gdolah Mefareket, o sea, que destruye las montañas, Umeraseket, y desgarra las montañas y quiebra las rocas. Takdim Lifnei Hashem, delante del Eterno, y sabe que todavía no se fue revelada la presencia divina. Acá lo traducen como que el Eterno no estaba en el viento. O sea, pero lo que dice es que aquí no estaba Hashem, o sea, no estaba ahí todavía la revelación divina. Bajada de Ruach Rash, y después de este viento va a venir lo que es Rash, lo que es un temblor. Se lo traduce como un ruido, porque Rash es ruido, pero también Rash se lo traduce, se lo tiene que entender como terremoto, ¿ok? Es como un temblor, no como un terremoto, como un temblor. Acá, por ejemplo, si ven en la traducción, dice, y después el viento, un ruido. Y dice, pero también tienes que saber que tampoco fue ahí revelada la presencia divina, o sea, la Shekhinah, pero el Eterno no estaba en el ruido. Es interesante que es ruido, pero también es un temblor. Y es importante estas dos traducciones porque vamos a ver cómo el Zohar después los explica. Y la Hada Rash, o sea, ya tenemos un viento fuerte que rompe las piedras, ¿no? Que rompe las montañas y quiebra las piedras. Tenemos un terremoto o un ruido muy grande. La Hada Rash Telaet Esh, y tras el ruido, ¿no? Después del terremoto hay un fuego. Un fuego, ¿verdad? Tampoco en ese fuego estaba la presencia divina. Entonces tenemos una tercera cuestión que es el fuego ahora, y después viene y dice, pero el Eterno estaba en el fuego, y después del fuego, que viene, Yurgash Shek, después se siente ahora un silencio completo, y ahí es el momento de la revelación divina, ¿ok? Después dice, acá en la traducción dice,
una voz sutil silencio. Y fue así que cuando Eliau, Miyad, que se llama Eliau Etzior, o sea, cuando viene Eliau y escucha y ve la profecía, ¿no? Cuando escucha, ¿no? Envolvió su rostro con su manto y salió y se detuvo en la entrada de la cueva. O sea, se descubre Bemeí la Parvá, o sea, se descubre con su manto de profeta y sale Eliau y se para en la puerta de la cueva y de repente escucha una voz que se dirige a él y así le dice: Mama ceja acá, Eliau, ¿qué es tus acciones acá? Y vuelve a repetirse este cuento, una forma interesante, vuelve a repetirse esta situación. Eliau le dice: Behom Livi, ni Kamti, o sea, con el corazón, ¿no? Con el fuego de mi corazón. El fuego con el corazón, acá lo dice el celo, ¿no? Que es celoso, pero en verdad es la talab, o sea, es como Bekinati, con mi celo. Sí, está bien traducido, es con mi celo por el Dios, creador de los cielos y la tierra, que dejaron tus. Bueno, empieza a contarle y vuelve a pasar lo mismo. O sea, perdón, el diablo le cuenta lo mismo, y ahora Hashem le dice lo siguiente, le dice Tziva Hashem le Eliau, Lech Bechazor, perdón, les voy a leer todo porque también es importante, perdón, le dice Eliau, Behom, o sea, Kano Kineti, o sea, tuve ese celo, ¿no? No, sí, ese celo, Lechvod Hashem, o sea, en mérito, o sea, por el nombre de Hashem, que el creador de los cielos y la tierra, por ser que Zanjuto que abandonó tu Torah, el pueblo de Israel, y los misbejot y los altares que fueron alzados en tu honor, fueron destruidos, y los profetas de verdad fueron asesinados por la espada, y me quedé yo solo, y a mí también me quieren matar. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo que le dijo anteriormente en la cueva. Y ahora está fuera de la cueva. O sea, tenemos una situación distinta. Tenemos en la cueva, suceden 4 cosas, sale de la cueva porque ya ve la presencia divina y ahora le pregunta de vuelta lo mismo. Eliau contesta exactamente lo mismo. Y viene y dice, ahora sucede algo distinto. Si va Hashem Eliau, le dice de Eliau, Lech bechazor, volvé, anda y volvé por el camino que viniste, hacia el desierto de Damesek. Y cuando llegues ahí, vas a coronar, es como Mashachta, ¿no? Mashuajes, vas a untar a Hazael como rey sobre Aram, sobre la zona de Aram. Valiehu, ¿no? El hijo de Nimshi, también vas a ungir, ¿no? Para coronarlo como rey sobre el pueblo de Israel. Y Elisha, el hijo de Shafat, de la ciudad de Abel Mejolá, lo vas a nombrar, lo vas a poner como el siguiente profeta que va a estar en tu lugar. ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos. Bueno, es interesantísimo todas las partes, ver todo cómo se va funcionando, pero ahora tenemos que ver qué es lo que nos dice el Zohar sobre esto, ¿no? Entonces el Zohar viene ahora y nos relata lo siguiente. Es apasionante el Tanaj, realmente que es muy, muy apasionante, y cuando uno puede encontrar también los secretos escondidos, es muchísimo más. Y dice así. Nosotros nos quedamos ya, acuérdense, en las 4 fases. Ya vieron, ya estamos hablando también de las 4 cosas que vimos ahora con Eliau, que después de ahí recibe el mensaje divino. Es interesantísimo, ¿por qué? Entonces, dice así. Cada hitou ibrei vitzrich, nafka minei ruach dola vechazaka mefareke arim. Dice así, que Shatou hace, cuando ese Tou se fue ya purificado, se junta y sale de él un Ruach Dolav Hazak, sale lo que es este Ruach Hazak, ¿no? ¿Cómo se llama? Ruach, este viento fuerte y duro, ¿no? Lo que estudiamos, lo que dijimos.
con Eliyahu Anabí, ¿no? Gdolá vechazak mefarek harim, es el que destruye las montañas, umeshaver slaim, el que rompe las piedras, au de Hama Eliyahu, fue lo que vio Eliyahu. Ivrei Behu, Bistref, Benafka Minei Rash, perdón, dice abrir Behu, Bistref Nafka Minei Rash, es cuando se arregla el bow y se junta y sale de ahí el rash. Ahora sale lo que dijimos que es el ruido o el temblor, ¿no? El terremoto. Ahora vamos a explicar todos los detalles, solo quiero leerle el Zohar para que tengamos toda la foto entera. Así como está escrito, después del Ruach, ¿se acuerdan qué era lo que teníamos? El Rash, el ruido o el terremoto. Las dos traducciones podemos tenerlas. Vibrir Hoshech, Vachleil Berraza Delay, Esh, dice, cuando se arregla, o sea, hace el tikkun, ¿no? Del Hoshech, ahora viene lo que es el tikkun del fuego, ¿no? Como está escrito, después del fuego, después del ruido o después del temblor, vino el fuego. ¿Se acuerdan que teníamos 4 etapas? La primera que era el viento que rompía las piedras y las montañas. Después teníamos el temblor o el ruido, que es lo mismo. Después teníamos el fuego, ¿ok? Y en ninguno de ellos todavía se presenta la Shekhinah, la presencia de la manifestación divina. Solo en el cuarto se presenta. Y sigue diciendo, abrir ruach, ahora viene, ¿no? Nitkan, o sea, es lo que aparece el ruach, vidkalel berraza delay, kol de mamadaka, ¿no? Y viene lo que es, se arregla lo que es el ruach, lo que es este viento. Besóchelo viene con lo que es el secreto de la Kol de Mamadaka, la voz fina, silenciosa, ¿no? Ese silencio que apareció al final. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vio Eliyahu Naví. O sea, eso lo que nos trae ahora es lo mismo lo que vimos la semana pasada, con el cuento de Eliyahu Naví que acabamos de leer. Cómo está ahí, también esa etapa está aquí con Eliyahu Naví antes de la manifestación divina. Entonces dice así el Zohar y nos explica el Balasulam lo siguiente. Ahora, cuando dice el Tou viene y es arreglado y se une, sale de él un Ruach Dolav Hazak, sale un Ruach, ¿no? Un viento fuerte y duro, es el que rompe las piedras y las montañas. Entonces nos dice el Balasulam que ahora viene a explicarnos estas 4 Bejinot que estudiamos anteriormente, en estos 4 Marot, estas 4 visiones que vio Eliyahu Naví. Y nos dice cómo empieza. Nos dice que en el momento que el Tou es arreglado, ¿no? Viene y se junta, o sea, con todo lo que dijimos anteriormente, con la cuestión de la Zohamá, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando dijimos con respecto al fuego, con respecto al hielo, la nieve, ¿se acuerdan que dijimos en esa situación, ¿no? Dice, cuando estaba el tema de la Zohamá en el hielo, ¿se acuerdan? ¿No? Que era el Tzimtzum Aleph, ¿se acuerdan? Y se hace lo que es el Tou, ¿no? Que estudiamos la semana pasada, para que no me pregunten. Ahí es cuando sale un Ruach Dolá, o sea, sale ahí ese Ruach fuerte, ¿no? Que es el que rompe las piedras, ¿no? Que vio Eliyahu Naví. Y en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede? Es la primera etapa. ¿Se acuerdan? Tenemos las etapas, ¿se acuerdan? Tzimtzum Aleph, Masaj, la luz retornante, la Malhut que sube a Binat, Tzimtzum Bet, ¿no? Y de ahí la luz retornante que puede ahora sí revestir la luz y volver a entrar, ¿ok? Entonces, viene y dice, viene el bow,
y se hace el Rash Gadol, ¿no? Teníamos al principio el Tou, después teníamos el Bow. ¿Cuál es el Bow? Ya es el ruido o ese temblor grande. Y después del Ruach, o sea, tenemos el Rash grande. ¿Por qué? Porque no dice el Balazul, nos dice lo siguiente, que en el momento que se arregla el Bow y ya se transforma en un masaj, ya se disminuye la fuerza del din que hay en él. Entonces ya no rompe las piedras, ¿no? Como era antes, ¿no? Y las montañas, sino que ahora se lo considera solamente como un temblor o como un ruido. Por eso el temblor, ¿no? Que también raya, es un movimiento, es un gran movimiento, pero ya no destruye como era antes. ¿Por qué? ¿Qué significa esta destrucción? Si la luz vuelve a entrar en el mismo estado que entraba antes, no podemos recibir, dejamos de ser. Entonces, esa es la destrucción. Lo que necesita ahora es un masaje que nos permita recibir la luz de una forma correcta. Y cuando se arregla lo que es este Hosher, ¿no? Que dijimos que es el fuego, que es la tercera etapa, ¿y cuál es? Ya me la tienen que saber, que es el Tzimtzum Bet, correcto para los que están ahí diciéndome, que es en el momento en el cual viene el masaje y, ¿no? Malhut eleva el masaje hasta Binah, y ahí se arregla lo que es el Hoshech, y lo explicamos también la semana pasada, que era el fuego, ¿no? Que estaba ahí, del Tou. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Disminuye el rigor, disminuye lo que es el din, el kedin, que quedaba todavía en ese temblor, en ese rayo, en ese ruido que había, y queda solamente un fuego, nada más. Después se arregla lo que es el ruach, que es ese silencio muy fino. Y después de ese kol de mamá de acá, ¿no? Que nos dice que es ese silencio, kol es esa voz de mamá, es silenciosa, fina, ¿no? ¿Por qué? Ahora presten atención que es muy importante los detalles acá. ¿Qué es kol? Es esa voz de mamá silenciosa. De acá, fina. Ya no es la misma, no es un ruido que había antes, y por eso dije también la traducción del ruido es importante, porque ahora tenemos una voz, tenemos un kol. Ahora, y también tenemos un movimiento, por eso los dos perushim, o sea, las palabras en hebreo a veces que tienen dos explicaciones, son importantes porque apuntan a dos cosas. Entonces, en este momento, lo que nos está diciendo es que ahora hay una transformación, ya hay algo nuevo, ya hay algo fino, ese fino yo lo puedo recibir, recepcionar. ¿Qué significa? O sea, ese masaje que subió a Binah, ¿no? La Malhut que sube a Binah, dijimos que era el Tzimtzum Bet, que es lo que dijimos, esa oscuridad, ahora recibe un nuevo nivel. Ese nuevo nivel, ¿cuál es? Es el nivel del Ruach, que ya se termina o que ya disminuye lo que es el din, el rigor que hay, y por eso ahora se llama Kol de Mamá de acá. Y es lo que nosotros llamamos que sale lo que es el psolet, ¿no? Fino. Y es esta voz fina que está dicho en Eliau. Entonces ahora tenemos las 4 visiones que ve Eliau, que son el Toba, Bob, Hoshech y Berruach, como explicamos anteriormente. Toba, Bob, Hoshech al Penei Teom, todo eso que explicamos anteriormente, Berruach Elohim, Merajefet, y le sobrevuela la luz de Merajefet al Penei Amaim, o sea, el espíritu de Elohim, ¿no? Lo sagrado, que sobrevuela las aguas. Dijimos que el Tou es el Ruach Gdola, o sea, este viento fuerte que rompe las piedras. Bow es el Rash, es el temblor o el ruido. Hoshech es el fuego. Y Ruach es la Kol de Mamá que escuchamos. Entonces, lo mismo que explicamos la semana pasada lo tenemos aquí. Pero ahora vimos algo muy interesante. Una vez que Eliyahu Anabí hace estas 4 fases, o ve, ¿no? En su sueño, su profecía, vuelve a manifestarse la presencia divina, pero ahora tiene un mensaje para él. O sea, todo el proceso que tenemos, que hace Eliyahu Anabí, es un proceso de preparación para la profecía que después la tiene. Vean que después le pregunta Eliyahu, ¿qué haces acá? Pero ya no está dentro de la cueva, ya salió de esa cueva donde estaba ahí, ya lo ve de una forma distinta, ya está vestido con el manto, ¿no? Con su prenda para recibir esa profecía, ya tiene una vestimenta nueva. ¿Qué es esa vestimenta nueva? Es el Or Joser,
es la luz retornante que ahora puede decir recibir la luz. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora Eliyahu Anabí? Perdón, ¿qué nos dice ahora el Tanaj? Nos cuenta todo el relato de cómo Eliyahu vuelve a recibir esa profecía y le empieza a decir, bueno, ahora vas a nombrar a este rey acá, a este rey acá, a este va a seguir tu sucesor, ya, ok, ya hay un mandato nuevo, ya tengo una visión nueva. ¿Cómo hizo todo ese trabajo, no? Todo ese trabajo empezó de dos formas. Una, haciendo un trabajo en la tierra, o sea, yendo por el buen camino. Llamémoslo de esa manera. Ahora van a decir, bueno, pará, destruyó, fue, mató personas y demás. Ok. En nosotros eso se considera, o eso lo que tenemos que hacer es el trabajo personal e individual. Nosotros tenemos que ver que el Tanaj es un relato también hacia afuera, pero también es un relato interno. ¿Qué significa? El secreto es entender, dice el... hago un paréntesis, dice el hijo del Bala Sulam, una vez le preguntaron, ¿cuál es el secreto de la Torah? Y presta atención muy bien, mucho, dice, el secreto de la Torah es saber que la Torah habla de vos. Y dice, y dio un ejemplo, imagínate que dos personas están hablando entre ellos. No te interesa, pero si de repente te enteras que hablan de ti y no sabes que hablan, eso pasa a ser un secreto. Y dice, saber que el secreto de la Torah es que habla de ti. Entonces, entender que toda esa lucha que tiene Eliyahu Anabí es un despertar también interno de cada uno. O sea, es el Eliyahu Anabí que tenemos adentro. Eso es una forma de ver la Torah, una forma del mundo hasídico, ¿no? Es como ver, yo a entender y aprender y sacar de eso de ahí. ¿Qué es esa lucha que tuvo Eliyahu Anabí contra el Baal, contra los idólatras, etcétera, etcétera? Es la lucha cotidiana que tenemos nosotros. ¿Qué idolatramos? ¿No? ¿Idolatramos al dios euro, al dios dólar? ¿A quién idolatramos? ¿Sobre quién luchamos? ¿No? ¿Quién es el que me va a salvar la vida? ¿El dios euro o el dios dólar? ¿No? ¿A quién estoy venerando? ¿Sobre quién voy? Entonces Eliyahu dice, no, te están confundiendo todos. ¿Eh? Todo eso hay que sacarlo. Eso no son los profetas, eso no son la verdad. Entonces, él viene del lado del din, del rigor, viene, boom, rompe todo. ¿Y eso qué es también? Es el deseo de recibir nuestro. Todo ese, el deseo de recibir egoísta, es cuando uno trabaja y idolatría. Esa es la idolatría personal de cada uno, es el deseo de recibir. Yo quiero, porque yo soy el centro, ¿no? Cuando uno puede transformar su deseo de recibir un deseo altruista, es cuando uno hace un masaje. Entonces ahí empieza a trabajar, no en mérito propio, yo quiero empezar a salir de mí para empezar a ayudar, empezar a salir hacia afuera. Eso es el revestimiento, eso es lo que nos dice la Torah de los mitzvot, esos son la Torah, y esos son los preceptos, ¿no? Que nos ayudan a empezar a caminar un camino en el cual empezamos a salir de nuestro egoísmo y salimos a un mundo altruista, empezar a transformar, empezar a brindar, empezar a poder dar hacia afuera. Y eso es lo que hace Eliyahu Anabí. Entonces, eso es, primero las profecías que ve, que es, primero es el Tzimtzum, rompe todo, o sea, ya no puede estar lo mismo, eso es un din, después es un masaje, que es ese masaje, es el ruach que ve, o es el rash, perdón, es el rash, que después se transforma en ruach, o en kol. Y después que ve ese fuego, es el Tzimtzum Bet. Ahora hay una nueva forma de recibir. Y ahora es la Kol de Mamat acá. Y ahora es una voz. Y ahora estás apto para poder empezar a recibir. Todo ese proceso, también es un proceso interno que tenemos que ir viviendo, ¿no? En el cual uno tiene que hacer un masaje, uno tiene que decir, bueno, hasta acá. Y ahora empezar a ver cómo yo puedo empezar a transformar mi mundo egoísta en un mundo altruista, cómo yo puedo revestir esa luz, cómo puedo escuchar sí el mensaje divino y transformar y empezar a seguir mi camino. Y ahí es un nuevo rey, ya hay algo nuevo, hay una forma de gobierno nuevo y hay una nueva continuación. Y eso es el nuevo rey, es el Shah, que es el que continúa. Entonces, se puede seguir profundizando, se puede seguir entendiendo, pero lo que nos mostró el Zohar, que está la semana pasada que vimos, en la creación del mundo, están estas 4 etapas, nos dice también en la vida está, y Eliyahu Hanaví lo ve, y eso es lo que él ve en su profecía. Entonces, tenemos que saber que no es una cuestión que sucedió en la creación del mundo y fue lo que está, sino que es un sello que quedó en la creación, y ese sello es un sello para poder ir trabajando y ir avanzando. El primer paso es empezar a descubrir dónde está hoy, dónde trabajo yo mi deseo de recibir, dónde está ese punto. Empezar a hacer los masajim, empezar a trabajar de una forma altruista, donde yo puedo empezar a brindar, donde yo puedo salir de mí mismo y empezar a revestir esa luz de una forma completamente distinta. Y ahí voy a empezar a ver un mensaje completamente distinto, un mensaje divino, completamente distinto. Y entonces el Zohar, en este pedacito, ¿no? Como que sigue, nos muestra cómo está eso también en la profecía de Eliyahu. La semana que viene vamos a seguir viendo, Besat Hashem, cómo
el Zohar va a empezar a profundizar en estos 4 temas. Va a profundizar ahora nos dijo, nos enseñó, nos mostró en el agua Naví y ahora va a profundizar. Hasta que llegamos a cuando hay la luz. Y es Ior, que es el próximo Ma'amar. Pero bueno, hasta aquí por hoy. Espero que hayamos visto también un poco del Tanaj de una forma distinta. Hay más detalles, hay más puntos que se pueden también ver. Pero bueno, eso es cuando entremos a estudiar algún día, Besat Hashem, también el Tanaj. No falta lo que estudiar, ¿no? Lo que falta es que el día solo tiene 24 horas, pero necesitamos, no sé, hacerlo de más horas. Bueno, los voy dejando por hoy. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo, Besat Hashem, en la próxima clase.